Sin embargo, hubo una palabra que Moisés les dijo, ¿lo recuerdan? Lo vimos hace 8 días. Ujú. Dijo, estad firmes y vean lo que Dios hará hoy. Amén. Dice, estad firmes y vean lo que Dios hará hoy con vosotros. Dice, el Señor peleará por vosotros. Qué maravillosa palabra, hermanos, cuando ese pueblo se encontraba en ese sentir en su corazón, el que te puedan decir, yo no sé si para ustedes podría ser algo confortable que cuando estás pasando por una dificultad, que alguien te diga, ten calma, no te preocupes, el Señor va a pelear por ti. Eso es maravilloso, hermanos, el poder entender que el Señor, o sea, no estamos solos, el Señor está con nosotros. Y dice en todo momento, y así como lo dijo Moisés, que él haría algo extraordinario en ese momento, si tú lo crees y si tú traes una necesidad, Dios puede hacer algo hoy, en este momento. Pero es bien importante que tú le creas a Dios. Amén. Dios es bueno y maravilloso, mis hermanos. Precioso es el nombre del Señor. En Éxodo, hermanos, no lo pusimos, pero ustedes lo tienen en su Biblia. Si alguien lo tiene, me ayuda, y si no, yo se los voy a leer para irnos un poco más rápido. En Éxodo 14:16 dice, le dijo Jehová a Moisés, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren el pueblo por en medio del mar en seco. Wow. Yo siempre que leo esta historia me es sorprendente, hermanos. Yo no sé si en algún momento ustedes han imaginado ese acontecimiento cuando el Señor le dijo a Moisés que levantara su vara y que dividiera el mar y que el pueblo iba a pasar en seco. Imagínate nada más cómo lo que Dios hace algo extraordinario en ese momento del caos del pueblo. ¿Qué quiere decir el Señor? Que Dios tiene cuidado de nosotros, hermanos. A veces estamos pasando esa dificultad, pero yo no sé, pero quizás, y porque yo lo he vivido, yo lo he sentido a veces así, que cuando estamos pasando por esa dificultad, a veces nos sentimos así como solos, ¿no? Así como que, híjole, ¿y cómo le voy a hacer? A mí apenas me pasó ayer. La verdad, quiero confesarles que sí sentí un poco de temor. Ayer tuve una circunstancia en mi salud y me llevaron al hospital, a urgencias, y la verdad, en ese momento yo sentí temor, porque yo ya había entrado en ese lugar y en ese lugar no fue algo, pues no que no fuera agradable, sino que fue algo duro que el momento que pasé, y me vino a mi mente, y en ese momento vino así como el temor y dije, no, tengo que estar tranquila, creer en el Señor, que Él tiene cuidado de mí, que todo está en las manos de Dios. ¿Lo crees? Todo está en las manos de Dios, hermanos. Nunca nos va a dejar solos. Jamás va a dejar a su pueblo solos. Amén. Y eso lo tenemos que estar creyendo siempre en nuestra vida día a día, hermanos. Dios tiene el control de todo. ¿Y qué creen? Que Él no solo abrió el mar, dice que Él preparó el camino en ese instante para que ese camino fuera seguro y firme. Abrió el mar, pero preparó el camino, ¿sí o no? Porque dice que pasó en seco, todo el pueblo pasó en seco. Y quiero decirles qué significado tiene eso de la tierra seca. La tierra seca significa protección divina, que ellos no estaban solos, que el Señor los tenía protección hacia su pueblo. Y también significa salvación, ¿qué? Milagrosa. Dios salvó al pueblo de una manera milagrosa, hermanos, de una manera sorprendente.
y maravillosa, gracias al Señor Jesús. Y también dice que es un nuevo comienzo. Podemos creer que el paso del pueblo en ese lugar seco era un nuevo comienzo, hermanos, porque estaban dejando un mundo de esclavitud por muchas décadas, siglos, por mucho tiempo, hermanos. El pueblo estaba viviendo en esclavitud y era un nuevo comienzo porque iban a tener libertad. Amén. Y sabes, es lo que Dios quiere de nosotros, que cada día sea un nuevo comienzo, que cada día nosotros podamos tener esa oportunidad de tener ese nuevo comienzo. Dios, hermanos, nos brinda a nosotros seguridad. Y no necesariamente es que haga de nosotros a un lado el problema, hermanos, pero sí nos ofrece refugio. ¿Ustedes lo han sentido? Cuando están en la dificultad nos ofrece refugio, fuerza, hermanos, una paz sobrenatural. Como dice en su palabra, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso es lo que nosotros tenemos que sentir. La paz de Dios en nuestros corazones, hermanos. Esa paz que nos permite mantener la calma. Esa paz que nos permite mantener la calma y la confianza, incluso cuando todo parece contrario. ¿Sí le ha pasado que usted pide a Dios por algo y parece ser que está todo al revés? ¿Verdad? Que el Señor le pide, Dios, te pido por mi esposo. Dios salva, Dios toca su corazón y pareciera que todo fuera al revés, ¿verdad? Es cuando tienes más problemas, es cuando tienes alguna dificultad con Él y dices, Dios mío, ¿qué está pasando? Pero sabes, cuando aprendemos a descansar en el Señor, de decir, ok, Señor, yo pongo en tus manos a esta persona, yo pongo en tus manos este problema y poderle permitir a tu alma descansar en el Señor. Es algo glorioso, hermanos, el poder creer que el Señor está con nosotros. Imagínate al pueblo cuando pasó en esos dos muros de agua. Dicen que el Mar Rojo estaba muy profundo. Entonces yo me imaginaba, yo compartía con mis hijos, imagínate las paredes del agua altísimas, hermanos, altísimas, y el que pudieran pasar en medio era maravilloso. Cuando el pueblo pasó, hermanos, era que ellos tenían una verdadera confianza en el Señor. Dice, bueno, están diciendo pase, pues yo voy a pasar. Y pasó el pueblo, ¿sí o no? Pasó el pueblo porque se sentía confiado, sentía esa confianza, esa protección de Dios. Y eso dice ahí en la palabra del Señor, en Éxodo 14:31, eso fortaleció su fe. Porque dice que entonces creyeron en el Señor, en Dios y a Moisés, su siervo. Eso fortaleció que ellos tuvieran esa confianza absoluta en Dios. Una fe absoluta, hermanos, significa una confianza total e incondicional en Dios. ¿Y en qué? En su palabra. Incluso cuando las circunstancias parecen contrarias. Esa es la fe que Dios espera de nosotros, hermanos. Una fe absoluta, una fe incondicional, una fe inquebrantable. A pesar de estar viendo todo lo contrario, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Una fe absoluta. Vamos a ver Salmos 46:1, si lo tienen en su Biblia lo pueden buscar, o si no lo tenemos en nuestra pantalla. Dice, vamos a leerlo todos juntos: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, siempre está dispuesto a ayudar en tiempos. Amén. Y eso lo dice su palabra. Dice que Él siempre está dispuesto para ayudarnos. ¿Lo crees? Gloria a Dios. Entonces, hermanos, bendigo al nombre del Señor porque Él es bueno y maravilloso. Entonces, la fe, hermanos, es una decisión. La fe es una decisión de confiar plenamente
en Dios por encima de cualquier obstáculo. Cuando nosotros tenemos esa fe, hermanos, todo lo transformamos a una perspectiva de vida y podemos ver lo imposible. Podemos ver lo imposible de Dios. Amén. Quiero decirles que el cruce representó en ellos un paso de fe. El cruzar representó un paso de fe. Y sabes, cuando ellos pasaron, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo primero que ellos hicieron cuando pasaron? ¿Se acuerdan? Hubo un corazón agradecido. ¿Se acuerdan del cántico de Moisés? Echó a la mar que nos perseguía. Esos cantos, hermanos, esos a lo mejor no todos lo saben porque está la chaviza aquí. Tal vez no lo escucharon, pero en nuestros tiempos estaba esa canción, ¿verdad, hermano Juanito? ¿Usted se acuerda? Ajá, echó a la mar que nos perseguía, jinete caballo, echó a la mar, carros del faraón. ¿Sí? Entonces es cuando vino el cántico de Moisés y su pueblo. Era una expresión, hermanos, de amor, de gratitud. Imagínate cómo estaba el pueblo después de que sintieron esa presión, cruzaron el mar en seco. ¿Cómo no iban a tener un corazón agradecido? Un corazón regocijado, con júbilo. Sí pueden ver eso del pueblo de Dios, cómo estaba agradecido, lleno de júbilo, hermanos, esa expresión de amor, ese cántico de gran gozo por la victoria que Dios le había dado a su pueblo. Y dice Éxodo 15 del 1 al 7, vamos a leerlo en pantallas. Dice, amén, no alcanzo a ver aquí. Entonces Moisés y los israelitas, ¿qué hicieron? De mi Dios, pues gran victoria. Amén. Porque Él es mi Dios y eso yo le alabo. Él es Dios de mi Padre y por eso lo adoro. Mi Dios es el Dios de Israel. Mi Dios es un gran guerrero. Amén. Él es del Rey. Amén. Todavía mi Dios, el mar de los juncos, a los oficiales de Egipto, todos se hundieron como piedras en el mar profundo del mar. Ay, Dios mío, con tu gran poder destruiste a Egipto, con tu quemaste como paja. ¡Wow! Qué palabras, qué maravillas que estaban expresando ese pueblo de Israel. No era algo que ellos habían inventado, hermanos, era algo que nacía de su corazón. Ese era el reconocimiento de la majestad de Dios, el reconocimiento del poder de Dios. Y a mí me gustó estos dos textos y vamos a ver solamente dos versículos. Y en el versículo 2 del mismo libro de Éxodo 15 dice: yo le dedico este himno porque Él me da la fuerza y me salva. Él es mi Dios, por eso, ¿qué dice? Lo alabo. Él es Dios de mi Padre, por eso le adoro. Esto muestra, hermanos, que mi Dios no solo le dio la victoria al pueblo, sino que también es el que le dio el poder y la fuerza para poder enfrentar el obstáculo y poder seguir adelante. Ese es mi Dios, hermanos. En tiempos de dificultad, el Señor permite que en ese momento nuestra fe sea fortalecida, hermanos, y que aprendamos a desarrollar nuestro carácter.
Yo creo que más de uno de nosotros, a través de esa dificultad, Dios nos ha enseñado a ser pacientes. Dios nos ha enseñado a ser humildes. Dios nos ha enseñado a saber esperar. ¿Sabes dónde Moisés fue formado para que él pudiera liderar al pueblo de Dios? ¿Sabes dónde fue? En el desierto. ¿Y sabes cuántos años? 40 años antes de cruzar, 40 años. En el desierto es un lugar árido, un lugar donde no había muchas cosas, pero Moisés ahí fue formado. ¿Qué era Moisés antes? Era pastor de ovejas. Y un pastor de ovejas, no sé si alguien haya sido pastor, pero sí ha visto cómo se pastorean, ¿sí? ¿Y cómo son las ovejitas? Todos van así derechitas, ¿no? Todos así en un mismo camino, en un mismo sentir, ¿verdad que no? Hay ovejas que se van, se descarrían, y sin embargo el pastor es el que se encarga de atraerlas y de protegerlas. Entonces ahí tuvo que Moisés formar su carácter en la paciencia, en el cuidado. Lo que necesitó para cuando el pueblo iba cruzando, Moisés ya conocía el desierto. Entonces él sabía cómo llevar al pueblo. Por eso les digo que Moisés fue formado su carácter en el desierto. Dios va a formar nuestro carácter, hermanos, en la adversidad. Amén. Dios va a formar nuestro carácter. ¿En dónde, hermanos? En la adversidad. En Éxodo 15:3 dice su palabra: mi Dios es el Dios de Israel. Mi Dios es un gran guerrero. En otras porciones de la palabra, en otra traducción dice varón de guerra. ¿Qué hace un varón de guerra, hermanos? Protege, pelea. Y sabes, hermanos, Dios en esta tarde nos enseña que Él está peleando por su pueblo. Él pelea, hermanos, por su pueblo, trayendo salvación y victoria, y porque Él tiene el poder para derrotar a nuestros enemigos. Amén. Tiene ese poder, Él pelea nuestras batallas, hermanos. Por eso les dijo Moisés al pueblo cuando tenía miedo, dice: estad tranquilos, porque Él va a pelear por nosotros. Nuestro Dios, en un momento a Moisés, cuando se sintió así como, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué le dijo Dios? ¿Por qué clamas a mí? ¿Qué le dijo? Avanza. Hermanos, ¿y qué le estaba diciendo? Que no era momento de clamar a Dios, sino de actuar. Y no es que sea malo clamar a Dios en la adversidad, hermanos, sino que también tenemos que actuar. Dice la palabra en una porción que la fe sin obras. Nosotros creemos en Dios, pero hay cosas que nosotros tenemos que actuar en fe, creyendo que las cosas que no son, como si ya fueran. Amén. Dios es bueno, es maravilloso, hermanos. Dios es precioso. Entonces Él nos invita a que tenemos que avanzar con fe para presenciar ese milagro que tú estás pidiendo. Amén. Yo sé que muchos de nosotros estamos pidiendo milagros, porque cuando se nos hace esa pregunta, ¿quién espera un milagro? Y muchos decimos amén. ¿Sabes? Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es avanzar con fe, creyendo que Dios peleará por nosotros, que Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Habrá momentos, hermanos, que pues quizás podamos sentir temor porque pues somos carne, somos humanos, pero no debemos quedarnos ahí, hermanos. No debemos quedarnos ahí, tenemos que enfocarnos en la verdad de Dios, en su palabra,
en sus promesas. Es el momento, hermanos, cuando nosotros hacemos que esa palabra de Dios traiga vida, creyendo. Creemos en la verdad de Dios, en su presencia, porque eso transforma el temor en confianza. Eso transforma el temor en confianza, que Dios tiene cuidado de nosotros. Gloria a Dios. Dios es bueno y maravilloso, hermanos. Allí en Éxodo 15, del 4 a 7, ¿alguien lo tiene? Que me ayude, por favor. Éxodo 15, del versículo 4 al 7. Amén. Ellos vieron muchas maravillas de lo que Dios hizo y aquí lo expresaron. Aquí expresaron lo que ellos pudieron agradecerle a Dios, porque Él había echado esos carros del faraón en el mar, los había hundido. Amén. Dios es maravilloso, hermanos. ¿Sabes? Hay cosas que dentro de la iglesia, hermanos, causan que no podamos ver o no queramos ver los milagros de Dios. ¿Y sabes cuál es una de esas cosas? La rutina y la costumbre. Hace rato les decía yo que era eso cotidiano que puede ser transformado en algo extraordinario. Y ustedes me decían el despertar, en tener el alimento, el tener el calzado, el vestido, hermanos. Sí me lo expresaron así, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que a veces no podemos ver como algo grandioso, hermanos? Eso. El que decir, no, pues es que pues es algo que tiene que pasar, porque yo estoy trabajando y pues tengo dinero y tiene que haber alimento. Y no lo vemos como algo extraordinario, como algo maravilloso que Dios está haciendo con nosotros, hermanos. Fíjate lo que pasó con el pueblo de Israel en Salmo 78, 11 y 12. ¿Alguien lo tiene? ¿Me puede ayudar? Y si no, lo leemos en pantalla. Léanlo en pantalla, alguien que me apoye, hermanos, por favor. Salmos 78, del 11 y 12. Se olvidaron de lo que él había hecho, de las grandes maravillas que les había mostrado, de los milagros que hizo para sus antepasados en las llanuras de Zoán, en la tierra de Egipto. Dice ahí que se olvidaron de las maravillas que Dios había hecho. ¿Qué había hecho? Ellos ya habían visto las plagas, ¿sí o no? Y vieron la mano de Dios ahí, a favor de ellos, a favor del pueblo. Pero el pueblo se olvidó cuando enfrentó la falta de agua. Después de eso, lo que ellos tenían, hermanos, que cuando ellos olvidaron, cuando enfrentaron la falta de agua y de alimento, ¿qué vino en ellos? La queja. Eso fue lo que ellos hicieron, se provocaron la queja y olvidando, fíjate, olvidaron lo que Dios había hecho cuando Él abrió el mar. Y no creyeron que ese mismo Dios que abrió el mar podía proveer sus necesidades. La necesidad del agua, la necesidad del alimento, hermanos. Y a veces a nosotros eso nos lleva a tener esa rutina, esa costumbre de que siempre es algo que tiene que pasar. Y no lo vemos como algo maravilloso de parte de Dios, hermanos. ¿Sabes? En el desierto, Dios miró el corazón del pueblo por esa reacción que ellos tuvieron. ¿Cómo estará mirando Dios nuestro corazón en este momento? ¿Qué hay en nuestro corazón en este momento? ¿Hay alabanza? ¿Hay gratitud? ¿O hay incertidumbre? ¿O hay el por qué yo? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Qué hay en nuestro corazón, hermanos? ¿Qué hay en nuestro corazón? Porque también otra de las cosas
que nos impide ver eso que Dios quiere darnos a nosotros es un corazón endurecido. Y ustedes pueden decir, no, pero yo no tengo un corazón endurecido. Pero es la falta de fe. La falta de fe endurece el corazón, hermanos. La falta de fe endurece el corazón, creando una barrera que impide ver la obra de Dios. Que impide ver la obra de Dios. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Tenemos un corazón agradecido, un corazón conforme al corazón de Dios? ¿Recuerdan a quién le dijo eso el Señor? Hombre, varón, conforme al corazón de Dios. ¿A quién le dijo? ¿A David? A David, hombre. ¿Sabes? David no era perfecto, hermanos, como tú y como yo. No era perfecto, pero sí buscaba agradar a Dios. Buscaba agradar a Dios obedeciendo y se arrepentía sinceramente y dependía de Dios. Y sabes, el tener un corazón conforme al corazón de Dios no quiere decir que no vayamos a fallar. Fallamos, hermanos, ¿sí o no fallamos? Fallamos, pero sabes, tenemos que volver siempre a Dios y reconocer la necesidad de Él todos los días. Es un deseo genuino que debemos tener para alinearnos a la voluntad de Dios. Ese es un corazón agradecido, un corazón conforme al de Dios, hermanos. La vida es un milagro. De verdad, la vida es un milagro. Yo no sé si alguno de ustedes han ido a un hospital o algo donde hay mucha necesidad en la salud, cuando muchos llegan muy enfermos o si llegan en urgencias heridos tal vez, ¿verdad? Y ellos quisieran tener ese milagro de salud y de vida. Pero tú y yo que estamos aquí con bien, hermanos, tenemos que ser agradecidos. Tenemos que buscar a Dios y tenemos que ver la vida como un milagro, hermanos. La vida como un milagro. Y sabes, tenemos que aprender a tener un corazón agradecido. Hace rato cantábamos, ¿verdad? Y decíamos, cuán grande es el Señor. Cuán grande es Él. El que tú reconozcas a Dios como el soberano, como el todopoderoso, es algo grandioso. El que tú y yo, hermanos, podamos ser agradecidos. La gratitud, hermanos, es la llave que abre ventanas del cielo y transforma lo ordinario en algo extraordinario. La gratitud. Nos preguntaban hace rato, ¿cómo venimos a la casa de Dios? Y muchos decimos con gratitud, con alegría. ¿Cómo debemos venir a la casa de Dios? Con un corazón agradecido, hermanos, por todo lo que Dios nos ha dado en la semana, por todo lo que Dios ha suplido en nuestros hogares, por cuidar de nuestros hijos, por cuidar de nuestra familia, por solventar nuestros gastos, hermanos, por proveernos. Por eso tenemos que estar agradecidos, hermanos. Dios, su palabra dice que Él tiene planes de bien para todos nosotros. Eso es maravilloso, que Dios diga, yo tengo planes de bien para ustedes. Él desea, hermanos, que seamos bendecidos y que su bendición, dice, su bendición no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová no añade tristeza con ella. Así es que tenemos que deleitarnos en el Señor, hermanos, y echar fuera toda esa angustia, toda esa preocupación, todo ese peso que asedia a nuestras almas. Tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que vivir, hermanos, agradeciendo a Dios. ¿Queremos ver lo que Dios hace? Veámoslo primero en lo cotidiano, hermanos. También ese es un camino para que cuando Dios nos encuentre preparados, Él haga algo extraordinario. Cuando tú aprendes a reconocer a Dios en lo poco,
en lo mucho Él se manifestará en tu vida. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es maravilloso, hermanos. Y sabes, yo te invito que si tú tienes ese corazón agradecido, te pongas de pie y tú le expreses a Dios, así como Moisés hizo el cántico de gratitud, con ese regocijo, con esos detalles que él vio en ese milagro, de decir: es que tú echaste los carros del faraón, los hundiste. Todo eso, así tú puedas mirar lo que Dios va a hacer contigo. Y si tú estás dispuesto, acuérdate que la fe es una decisión. Y si en esta tarde tú decides que Dios cambie el rumbo de tu vida, si tú decides confiar en Dios plenamente, aunque las cosas sean contrarias, ponte de pie en esta tarde, hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por ser bueno. Dios mío, te agradecemos, Padre, por estar presente en nuestras vidas en esos momentos de angustia. Dile al Señor con tu corazón, dile: Dios, gracias por todo lo recibido de tu mano. Dile al Señor: gracias, Señor, porque tú me ayudaste en este proceso. Gracias, Señor, porque aunque yo veo las cosas contrarias, sé que tú vas a obrar de una manera milagrosa, Señor. Dios mío, en esta noche, Dios, te pido por tu pueblo, Señor. Te ruego, Espíritu Santo, que obres a favor de tu pueblo, Señor Jesús. Espíritu Santo, te ruego que tú tomes nuestras vidas y nos guíes y nos enseñes a hacer la voluntad del Padre. Enséñanos, Señor, a tener un corazón conforme al corazón de Dios. Espíritu Santo, ayúdanos, guíanos, toma nuestro corazón, guía nuestros pasos, Espíritu de Dios. No nos sueltes, no nos sueltes, Espíritu Santo, porque sin ti nada somos. Gracias, Señor Jesús. Reconocemos tu misericordia, tu soberanía. Tú eres grande y poderoso, como dice tu palabra, Señor, que tú eres varón de guerra que pelea por su pueblo. Grande eres, Señor Jesús. Dile al Señor cuán grande eres, Señor. Gracias, Jesús.